Entonces, listo. Entonces, bueno, ahí vimos la clase pasada, entonces, medición de voltaje y corriente, ¿cierto? Esta parte, hicimos unos ejercicios de medir voltaje y corriente. Listo. Entonces vamos a ver un poquito hoy de señales, o sea, cuando ya no es DC, ¿no? Hasta aquí estamos hablando de señales DC que tienen positivo y negativo, ¿sí? Asimismo, entonces, las señales que oscilan, en algunos casos son AC, en algunos casos son AC y DC, en algunos casos pueden ser solo DC y sin embargo oscilan. Entonces vamos a ver eso cómo se maneja, ¿listo? Lo que es señales. Entonces, para introducirnos a las señales, pensemos un poco en temas que nosotros sí conozcamos, como es el caso del ser humano, ¿cierto? Del ser humano, el ser humano, aquí a la izquierda tenemos el mundo, ¿cierto? El mundo físico y químico. O sea, variables, hay viento, hay temperaturas, hay olores, hay sabores, hay texturas. En el mundo hay muchas variables, ¿cierto? Muchas variables. Y esas variables, para que lleguen hasta aquí, hasta el cerebro, ¿sí? Esas variables tienen primero que, a ver que alguien está golpeando. Bueno, Jacqueline, bienvenida, que hacía días no la veía por el tema de su celular. Bueno, entonces, decíamos que tenemos un mundo físico y químico, temperaturas, olores, sabores, texturas, y nosotros para que lleguen esas variables al cerebro, tienen que pasar primero por los sentidos, ¿cierto? ¿Y quiénes son los sentidos que conocemos? Los que conocemos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, etcétera, ¿cierto? Pues por la vista podemos observar, ¿sí? Si, si un paisaje tiene diferentes colores, ¿cierto? Con el olfato podemos detectar, ¿cierto? Ciertas sustancias, ¿cierto? Con el oído podemos escuchar señales, ¿sí? Las señales sonoras. Con el gusto podemos saber exactamente qué alimentos o materiales, qué sabor tienen, ¿cierto? Y con el tacto yo podría tocar y detectar texturas, ¿sí? Entonces esto es una textura sólida, es una textura líquida, es una textura rugosa, etcétera, ¿cierto? Entonces pasa a través de sentidos, ¿sí? Hacia el cerebro. Y el cerebro procesa esa información, ya que el cerebro es el controlador, ¿sí? De nuestro cuerpo, y después de procesar toda esa información, entonces le da órdenes a los actuadores, ¿sí? En el caso del ser humano es los brazos, las piernas, el habla, y así como los autos, el escape, ¿cierto? Todos nosotros tenemos escape porque tenemos un sistema digestivo. Por un lado está todo lo que entra, señales de entrada, input. Profe, se le va el Y audio, por se le va el audio. otro lado, ¿todos me están escuchando entrecortado? ¿O solo Yo algunos? también. Profe, pues, Sí, igual en mi caso también. Igual entrecortado. Bueno, entonces, a ver, voy a tratar deme 3 minuticos, a ver. Sí, podemos hacer una pausa. Vale.
Por favor. Venga, mijo. Venga, mira, no lo necesito urgente. Ya, sí, tú. Aló. Bueno. ¿Ahí me están escuchando, muchachos? Sí, profe, ya lo escuchamos. Bueno, intentemos a ver otra vez a ver si no tenemos problema. Entonces, decíamos, ¿cierto? Que pues, todo esto que entra, que son todas las señales, ¿cierto? Las conocemos como inputs o entradas. Y todo lo que sea para actuar, entonces las conocemos como outputs o salida. Una cosa es in significa entradas y otras out significan salidas. Y esos actuadores actúan nuevamente en el mundo físico, ¿cierto? Y químico. ¿Por qué? Porque realizamos acciones de movimiento, podemos ejercer velocidades, podemos con el habla también hablar y producir acciones, ¿cierto? Entonces todo eso son salidas al mundo real. Por acá están las entradas del mundo y por acá están las salidas al mundo. Entonces resulta que el cerebro entiende un lenguaje, ¿sí? Y ese lenguaje se llama un lenguaje electroquímico. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que entiende son señales de tipo eléctricas que están conducidas por un medio químico, o sea que son señales electroquímicas, ¿sí? Y resulta que para que, como él entiende el lenguaje electroquímico, pues los sentidos tienen que hablarle en señales electroquímicas, ¿cierto? Entonces, los sentidos le hablan señales electroquímicos porque él entiende lenguaje electroquímico, ¿sí? Y como él entiende el lenguaje electroquímico, pues él también habla en un lenguaje electroquímico, ¿cierto? Se entiende y habla en un lenguaje electroquímico, lo que significa que los sentidos tienen que hablar ese lenguaje y que los actuadores tienen que hablar ese lenguaje también, de las señales electroquímicas. Pero el mundo físico no tiene señales electroquímicas, sino físico-químicas, no son eléctricas. O sea que los sentidos deben por un lado, por el lado izquierdo, deben entender un lenguaje físico-químico, ¿sí? Y por el lado derecho deben hablar un lenguaje electroquímico. O sea, prácticamente un sentido lo que hace una función como de traductor. Haga de cuenta que usted, digamos, es colombiano y se encuentra en Francia, ¿cierto? Y entonces usted por un lado tiene amigos colombianos y por otro lado tiene amigos franceses. Entonces usted escucha a los colombianos, pero para comunicarse con los franceses tiene que hablar francés, ¿cierto? O sea que haz de cuenta que un sentido es una especie de traductor de señales físico-químicas a señales electroquímicas. Y asimismo, un actuador es lo mismo, pero al contrario. Es decir, entiende señales electroquímicas y tiene que hablar ahora señales físico-químicas al mundo real. ¿Por qué físico? Pues porque, por ejemplo, un movimiento es físico, ¿sí? Adquirir una velocidad es porque está transformando el espacio físico, ¿cierto? Pero cuando usted, por ejemplo, con el tema del COVID-19, usted estornuda, prácticamente que lo que está haciendo es alterando el mundo de manera química, el aire. Altera el mundo del aire de manera química y por eso es que nos contagiamos, ¿cierto?
Bueno, eso es simplemente un ejemplo. Ahora hagamos lo mismo. Entonces, bueno, decíamos que los sentidos son traductores de señales físico-químicas, señales electroquímicas. Ahora miremos una máquina, un ejemplo, el automóvil, ¿cierto? Entonces mire que el esquema es exactamente igual. En vez de cerebro, ¿qué tenemos? Tenemos un módulo de control. Alguien está escribiendo. Bueno. Entonces, tenemos un módulo de control electrónico del automóvil que hace las veces del cerebro. Y entonces, así mismo como nosotros los humanos tenemos sentidos, entonces la máquina tiene sensores, ¿sí? En vez de sentidos, tiene sensores. En el caso del automóvil está el sensor CKP, el sensor MAVE, el sensor MAF, el sensor de oxígeno, etc. Entonces no se llaman vista, gusto, sino que tienen otros nombres, ¿sí? Pues más o menos es lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo físico y químico que tiene temperaturas, presiones, velocidades, volúmenes de oxígeno, etc. Hay unos traductores, ¿cierto? Que son los sensores que me permiten sensar. Es lo mismo, temperaturas, presiones, velocidades, volúmenes de oxígeno, y traducirlo al lenguaje del automóvil. ¿Cuál es el lenguaje del automóvil? Él entiende un lenguaje electrónico, ¿sí? Por tanto, yo le tengo que hablar en señales electrónicas, ¿sí? Lo que está entre el sensor y el módulo de control son señales electrónicas, ¿sí? Y lo que está entre el módulo de control y los actuadores, que son los que actúan, bueno, aquí tenemos un error, piernas, brazos, ¿no? En este caso, como es el automóvil, serían piernas, brazos, ni eso, sino sería, por ejemplo, entonces válvulas, ¿sí? El automóvil tiene válvulas, tiene motores, ¿sí? Tiene transmisión, ¿cierto? Entonces todos esos son los actuadores de movimiento del automóvil en vez de, ¿cierto? Y de esa manera, los actuadores del automóvil también ejercen acciones de movimiento, de velocidad, de aceleración, acciones sonoras como el pito, ¿cierto? Todo eso son acciones al mundo físico-químico. Entonces, entre el controlador y los sensores deben haber señales electrónicas. Y entre el controlador y los actores tienen que haber señales electrónicas. Sin embargo, el mundo físico y químico no habla en señales electrónicas, ¿cierto? O sea, la temperatura no viene en señales electrónicas. La humedad relativa no es señales electrónicas, ¿cierto? La velocidad no es una señal electrónica, es una señal físico-química, ¿cierto? Por tal razón, los sensores deben hablar los dos lenguajes, el lenguaje del mundo y el lenguaje electrónico. En el caso de los sensores, ya no los llamamos traductores, sino que los llamamos transductores, con una S aquí, una N y una S, transductores. De los sensores ya de una máquina, ¿sí? Los llamamos transductores. ¿Por qué los llamamos transductores? Por lo similar que yo les conté aquí con respecto al hombre, ¿cierto? Es muy similar a esto. Aquí, que dijimos que eran traductores de señales físico-químicas a electroquímicas, sino que en una máquina ya son transductores que cambian del lenguaje físico-químico al lenguaje electrónico. ¿Por qué? Porque el cerebro, que es el módulo de control, habla en señales electrónicas. Entonces ustedes pudieron ver en estos dos diagramas, muchachos, que cuando teníamos una flecha, en todas las partes donde tenemos una flecha, hablamos de señales. Señales. Entonces, ¿qué es eso de señales? Pues es la manera de comunicarse, ¿sí? Entonces, el mundo electrónico tiene formas de comunicación a través de
señales. Y para poder empezar a entender la comunicación electrónica, tenemos que saber un poco de señales. O sea, ¿qué son las señales con respecto a que las podemos hacer analogía con la interacción entre los humanos? Pues son los lenguajes de alguna manera, ¿cierto? En el mundo hablamos del lenguaje español, hablamos del lenguaje inglés, el lenguaje francés, el chino, el europeo, eso, toda esa mano de lenguajes, de alguna manera en el mundo electrónico también se maneja, ¿sí? Se maneja una forma de comunicación, ¿sí? Que en muchas cosas puede ser lenguaje parecido al inglés, al chino, o en otras cosas pueden ser lenguajes más primitivos, ¿cierto? Antes de los lenguajes como los conocemos hoy, también habían lenguajes primitivos, ¿cierto? Las señas, por ejemplo. ¿Sí? Cuando no existía todavía los lenguajes español, inglés, se comunicaban a través de señas. Antes de las señas habían comunicaciones como las comunicaciones por humo, ¿cierto? O también pueden haber los gestos que hace usted con la cara, son señales también. Entonces pueden haber señales primitivas, muy sencillas, como pueden haber señales muy complejas, un lenguaje completo. Y en el mundo electrónico de hoy hay cualquier cantidad de lenguajes, muchos más de los lenguajes que conocemos en el habla de los seres humanos. Entonces eso está el lenguaje serial, el lenguaje paralelo, el lenguaje CAN, el lenguaje KNX, el lenguaje Modbus, el lenguaje, mejor dicho, cantidad de lenguajes, ¿sí? Pero todos esos lenguajes tienen los mismos tipos de señales, las señales no cambian. Entonces, nosotros hoy queremos dar una introducción a esas señales. ¿Qué tipos de señales son las que manejamos en un sistema electrónico? ¿Listo? Entonces, empecemos por el principio. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? ¿Se está escuchando mejor? Muchachos. ¿Se escucha mejor? Sí, profe, sí, estamos escuchando. Sí, profe, ahí estamos Bueno, un poco. ¿Hay preguntas hasta ahora? Todo claro. Bueno. Entonces, muchachos, empecemos por el principio. ¿Qué es una señal? Entonces, consideramos una señal a una variable que tiene valores en el eje Y, ¿sí? Y que se denomina amplitud. Entonces, mire, siempre los valores que nosotros le demos al eje Y, que es el eje vertical, lo consideramos amplitud de la señal, ¿sí? Y siempre que tenemos valores en el eje X, lo consideramos el tiempo de la señal. Entonces son variables que cambian la amplitud con respecto al tiempo. ¿Listo? Bueno, y entonces desde ese punto de vista, las señales más comunes que nosotros escuchamos en electrónica es señales analógicas y señales digitales. Y que hagamos un pequeño resumen de qué es cada cosa, ¿sí? Entonces, mire, aquí tenemos un ejemplo de una señal analógica y aquí tenemos un ejemplo de una señal digital. Ahora veamos, comparemos las dos. La analógica es una señal que cambia con el tiempo, ¿sí? ¿Cierto? Cambia en el tiempo. La digital, ¿cambia en el tiempo? También cambia en el tiempo. O sea que las dos son señales que cambian con el tiempo, ¿cierto? Ahora miremos que la señal analógica es una señal que puede ser oscilatoria, o sea que tiene cambios y que puede tener una frecuencia constante o una frecuencia variable, ¿verdad? Como en este caso. ¿Qué dicen ustedes de esta señal? ¿La frecuencia es constante o la frecuencia es variable? Según el ejercicio que hicimos la clase pasada. Profe, esa señal es variable, ¿cierto? Exacto, es de frecuencia variable. ¿Por qué? Constante es cuando nosotros todos los ciclos, si todos los ciclos fueran iguales, ¿sí? Por ejemplo, si esto fuera así, y así, y así, bueno, que todos sean exactamente iguales sería que la frecuencia es constante. Pero en este caso, mire que la frecuencia está cambiando. O sea que esto es una señal de frecuencia variable.
Las señales analógicas entonces pueden ser oscilatorias. Ahora, las señales digitales pueden ser oscilatorias, también pueden ser oscilatorias, mire aquí. Ahora le hago la misma pregunta, en este caso, de esta señal, ¿la frecuencia es variable o constante? Profe, ya sería constante, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que todas se encuentran iguales, digámoslo así como usted explicó en la anterior, ¿o no? Estoy equivocado. Pero, Es constante. pero no la está mirando bien porque mire que no se encuentra igual, mire. Ah, no, sí, Aquí hay un periodo, aquí está más ancho, aquí correcto, vuelve a ser más corto. es variable, sí, profe. Esa también es variable. ¿Cómo sería constante? Que tuviera, digamos, todos los ciclos fueran Igual, casi el mismo. Perdón. Bueno, ahí se me fue mucho, pero por el mouse, ¿cierto? Entonces, si todos los ciclos fueran igualitos, entonces sería constante. Como en este caso está cambiando, es variable. Entonces, miren que hasta el momento no hay ninguna diferencia entre una señal analógica y una digital, porque las dos varían con el tiempo. Las dos pueden ser oscilatorias. Las dos pueden tener una frecuencia constante o variable. Listo. Ahora miremos la señal analógica con respecto a la amplitud, o sea, con respecto a este eje de acá. Dice que la amplitud puede tomar cualquier número. Mire que si usted mira acá, si usted se para aquí en el eje, entonces, y hace la proyección, listo, aquí tomó este valor. Aquí tomó este valor, ¿cierto? Aquí tomó este valor de acá. Entonces, mire que prácticamente cualquier número está representado en el eje Y, ¿cierto? Pero miremos que en el caso de la señal digital, la amplitud no toma cualquier número, solo toma valores limitados y definidos. Mire, solamente hay dos valores en esta señal, o el de arriba o el de abajo. ¿Sí o no? Esa es la gran diferencia, mire. Cambio aquí, cualquier número tiene su representación en el eje X. Pero si usted mira perdón, en el eje Y, pero si usted mira el eje Y de la señal digital, o es 0, digamos que este sea 0, o es 1. Solo toma dos valores, o es este valor, o es este valor. ¿Sí? O es este valor, o es este valor. ¿Cierto? Entonces mire que en ningún momento esta señal está digamos, haciendo esto, ¿cierto? Que tome cualquier valor en el eje Y, no. Solamente toma o un 1 o un 0. ¿Sí? Entonces, ahí empiezan las diferencias entre el analógico y el digital. ¿Listo? El amplitud no toma cualquier número, sino vale lo que pasa con muchas otras cosas. Entonces, mire que yo he resumido las señales, todas las señales que encontramos, digo que se pueden clasificar en estos 4 tipos de señales. ¿Sí? Entonces, mire, la primera tiene acá su eje tiempo y su eje Y. Bueno, en este caso lo llamaron X de t, pero esa es la función, pero digamos, este es el eje como tal, es el eje Y. Esta señal, mire que esta señal pues tiene cualquier forma, ¿cierto? Cualquier valor. Entonces, si uno mira esta señal, la señal tiene, el tiempo es continuo, usted no ve que la señal se interrumpa en ningún momento, es continua, ¿cierto? Desde que empezó hasta que terminó, ¿sí? O sea que el tiempo es continuo. Y en este caso, la amplitud también es continua. Mire que esta señal en ningún momento usted la ve interrumpida con respecto al eje Y. También es continua, ¿cierto? Entonces, uno puede concluir que el tiempo es continuo, o sea, no tiene interrupciones, y la amplitud es continua, o sea, que tampoco tiene interrupciones en el eje Y. Nosotros hablamos de que es una señal analógica. ¿Listo? Cuando el tiempo y la amplitud es continuo. Ahora, resulta que ustedes pueden ahora ver esta señal. Mira, esta señal en el gris simplemente está como proyectada esta misma, pero la señal como tal
es solamente los puntos de color naranja, ¿sí o no? Solamente los puntos de color naranja. Es lo que puede concluir ahí, mire, que cada cierto tiempo, mire, aquí cada cierto tiempo, aquí, 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 es que la señal tiene un valor en el eje Y, solamente cada cierto tiempo. O sea que la señal sí está interrumpida en el eje X, ¿cierto? Porque de acá pasa acá, y de aquí pasa aquí, y de aquí pasa aquí, o sea que tiene saltos en el tiempo. Sin embargo, en el eje Y, simplemente el valor que ve en el eje Y, ese es el que ya proyectó. O sea que en el tiempo es discreto, ¿sí? Está interrumpida. Pero en el eje Y, la amplitud es continua. ¿Por qué? Porque simplemente él toma el valor, el que dio, es el valor que da. No está limitado en valores en el eje Y. Está limitado es en el eje X. Entonces, cuando el tiempo es discreto, está interrumpido en el eje X y no está interrumpido en el eje Y, nosotros decimos que es una señal muestreada, ¿sí? Una señal muestreada es como coger esta misma señal de aquí y solo mirarla cada segundo. Cada segundo la miro a ver dónde está, acá. Al otro segundo la miro a ver dónde está, acá. Al otro segundo la miro a ver dónde está. Entonces, eso lo conocemos como señal muestreada. Listo. Ahora miremos la tercera señal, esta de acá. Miren esta de acá. A diferencia de esta de arriba, ¿sí? Mire que esta señal está aproximada en el eje Y solo a 5 valores. O es 0, o es 1, o es 2, o es 3, o es 4. ¿Sí o no? Mire que no tiene, en el eje Y no tiene, solamente tiene 5 valores. O es esta, o es esta, o es esta, o es esta, o es esta. No es como acá, que acá simplemente donde miró cada segundo, ahí tomó el punto. Donde miró el segundo, ahí tomó el punto. En este caso no, mire. Yo aquí, por ejemplo, aquí, me fui hasta acá. Y el punto realmente sería por acá. Pero él llega y toma el más cercano. Y el más cercano es el de abajo. Entonces, por eso es que toma una raya aquí. Si yo me transfiero desde acá, el punto debería ser aquí, en toda la mitad entre la segunda y la tercera raya. Y sin embargo, él se va a la tercera raya. O sea que es una aproximación en el eje Y. ¿Y para qué se hace esa aproximación? Para que solo tome 4 valores. Oeste, 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 oeste. Entonces, en este caso, en cambio el tiempo, si ustedes pueden ver el tiempo no tiene interrupciones. Para cada punto de tiempo hay una señal. Entonces, en este caso el tiempo es continuo, el tiempo no tiene interrupciones. Sin embargo, la amplitud sí tiene interrupciones, ¿sí? El tiempo ahí, después de la pregunta, ¿el tiempo es infinito ahí, cierto? ¿O no? ¿En la señal? O sea, no es que sea infinito, sino que es continuo. Es continuo, o sea, mire, para cualquier valor de tiempo, usted tiene un valor en el eje Y, ¿sí? No tiene interrupciones. Miren en este caso que sí tiene interrupciones. Miren, en este caso de acá, ¿sí? En este caso, mire que solamente hay datos para cada segundo. Aquí hay un dato, aquí hay un dato, aquí hay un dato, aquí hay un dato. El resto de la señal no existe. O sea, ¿qué pasa en este caso, por ejemplo, entre un dato y otro? Si yo proyecto, no hay nada. ¿Sí? La señal no existe para ese valor. Entonces, en el caso de una señal muestreada, el concepto quiere decir que la señal solo existe para ciertos valores de X, ¿sí? Por ejemplo, cada segundo sí existe la señal. En un segundo existe, en 2 segundos existe, en 3 segundos existe. Pero en 2.5 segundos, no sabemos. No sabemos, hay un hueco ahí, ¿sí? En cambio aquí no hay huecos, ya. Para usted, cada 2 segundos, hay un valor, mire. Para 3.5 hay un valor, ¿sí? Para 4.5 hay un valor, o sea, no hay huecos. Como lo puede ver ahí, no hay huecos en el eje X. Sin embargo, en el eje Y, fíjense ustedes
solamente él está tomando ciertos valores. O es este valor de 0, como en este caso, o es este valor de 1, como en este caso, o es este valor de 2, como en este caso, o es el valor de 3, como en estos dos casos, o es el valor de 4, como en este caso. ¿Mm? Pero de resto, no toma valores intermedios. Si yo, por ejemplo, me voy de acá, tengo que tomar o este valor de arriba o este valor de abajo. ¿Sí? Porque aquí no Profe, ahí debería... otra vez ¿Sí? entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Hay unos pedazos que habla y se escucha entrecortado. Ya. Sí, Bueno, profe, ahí sí, igual. bueno, ahí sí tocaría entonces que tratemos de terminar y les publico la grabación. De pronto en la grabación se podría escuchar mejor. Bueno, entonces miren que cuando el tiempo es continuo y la amplitud es discreta, como en este caso, hablamos que la señal se llama señal digital, ¿sí? Se llama señal digital o también suele llamarse señal cuantificada. ¿Listo? Señal cuantificada. Cuando tenemos tiempo continuo y amplitud discreta. ¿Listo? Bueno. Y resulta que hay una cuarta. ¿Sí? ¿Y cuál es la cuarta? Comparemos esta de abajo, la cuarta, con la segunda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Entre esta de acá y esta de acá. Profe, que es así, que la cuarta sí tiene el punto, como digamos, el punto de llegada y la segunda no. Listo. Entonces, mire, la segunda es donde sube y encuentra señal, ahí se para, ¿cierto? Pero en la cuarta, mire que yo me subí acá y aquí debería marcar el punto, aquí. Pero resulta que ese no es el valor. O sea, yo tengo aquí limitado a 4 valores nomás, así. ¿A qué? A 5, sí. A este valor, a este valor, a este valor y a este valor. Entonces no voy a tomar valores intermedios. Entonces, digamos, aquí yo subo y el punto debería ser aquí. Pero me tengo que acercar al valor más cercano. El valor más cercano es el de abajo, entonces pinto el punto abajo. Mismo acá, yo me subo por acá y el punto debería ser aquí, ¿cierto? Pero ese valor no lo puedo tomar porque solo puedo tomar 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces me tengo que bajar al más cercano. O sea que aquí está discretizado tanto el tiempo del eje Y como el eje X. O sea que el tiempo es discreto y la amplitud también es discreta. En ese caso, la señal se llama señal digital en tiempo discreto. Entonces mire que todas las señales en electrónica, todas, prácticamente se resumen a estas 4. A una señal analógica, a una señal muestreada, a una señal digital o señal cuantificada y a una señal digital en tiempo discreto. Es importante saber identificar estas señales porque todas las señales, dependiendo de que están acá, tienen un tratamiento diferente. Por ejemplo, las más complejas son estas, señal digital en tiempo discreto, ¿sí? Entonces, eso tiene ya un tratamiento especial. ¿Qué es lo más utilizado? Las señales analógicas y las señales digitales, ¿sí? También la señal muestreada tiene aplicaciones. Y ya la señal digital en tiempo discreto, ya las aplicaciones son mucho más avanzadas, ¿sí? Entonces, es importante empezar a identificar eso. Hagamos unos ejercicios, ¿verdad? Ejemplos, ¿sí o no? Entonces, ejemplos de variables que se comportan como señal analógica. O sea que vamos a ver ejemplo de esta primera, como señal analógica, ¿cierto? Entonces, hablemos de la temperatura ambiente. La temperatura ambiente cambia todo el tiempo a lo largo del día, ¿sí o no? A lo largo del día la temperatura está cambiando. Si usamos un medidor para observar su comportamiento, vemos que cualquier valor o cantidad, es decir, uno mira el medidor y a veces está en 15, 15.1, 15.2, 15.4. Prácticamente puede coger cualquier valor, incluso decimales. Así como puede tomar un número exacto, por ejemplo 15 grados,
también podría tomar un decimal, 21,324 grados, ¿cierto? Podría ser la temperatura, dependiendo de la exactitud del medidor, ¿cierto? Ahora, en la gráfica, por cada valor de tiempo hay un valor de temperatura. Miren, si yo me paro acá, hay un valor de temperatura. Si yo me paro acá, hay un valor de temperatura. O sea, que no hay una parte donde haya un hueco que yo diga, uy, me fui para acá y pasé derecho, ¿no? En este caso no hay. Eso es una señal analógica. Una señal analógica es aquella que para cada valor de tiempo hay un equivalente en el eje Y. ¿Listo? Pues ese es ejemplo de señal analógica, la temperatura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos que el tiempo es continuo. Repetir lo que acabo de decir. Disculpe. Repetimos. No escuché el ejemplo, bueno, listo. Entonces, vean. Dijimos, perdón. Listo. Entonces dijimos, un ejemplo de señal analógica, la temperatura ambiente. ¿Sí? La temperatura cambia todo el tiempo a lo largo del día, ¿cierto? Nosotros escogemos un medidor y podemos medir 15 grados, como también en otro momento me puede dar 21,324 grados, todo dependiendo de la precisión del medidor. Se toma cualquier valor y para cualquier tiempo. Entonces, miren esta gráfica. Si yo me paro acá en cualquier valor, tiene un equivalente en el eje Y. Si me paro acá, tiene un equivalente en el eje Y. Si me paro acá, tiene su equivalente en el eje Y. Entonces, mira que en cualquier momento de tiempo, él tiene su valor en el eje Y. O sea, no hay un hueco, digamos que haya un hueco, digamos, entre este punto y este punto, por ejemplo, que no existiera la señal, ¿cierto? Entonces yo digo, paro acá y pase derecho. No, este no es el caso, ¿cierto? Entonces, si usted en cada momento de tiempo tiene un valor en el eje Y diferente, eso es una señal analógica, ¿listo? Ahora sí. Sí, profe, gracias. Eso. Entonces, una señal analógica es aquella que para cualquier valor de tiempo yo tengo un valor diferente en el eje Y. ¿Listo? Otro ejemplo de señal analógica, por ejemplo, las RPM, revoluciones por minuto de un motor, ¿cierto? O sea, la velocidad de un motor. Pues las RPM cambian todo el tiempo dependiendo de la aceleración, entonces va para arriba, va para abajo, o sea, cambia todo el tiempo. Si usamos un medidor para observar su comportamiento, vemos que toma cualquier valor o cantidad, ¿sí? Cualquier valor puede ser posible, ¿cierto? Entonces puede ser 9000, como en algún caso puede ser 9800,2, ¿cierto? Ya puede ser un valor decimal o un valor exacto. Cualquier valor toma. Bueno, ok. Ya que en este caso el tiempo continuo y la amplitud es continua, una señal analógica, ¿listo? Ahora veamos variables que se conforman que se comportan de forma decimal. O sea, vamos a mirar un ejemplo de estas. Ya no, esta era la analógica, ahora vamos a ver un ejemplo de una señal digital. O sea, una señal como esta, ¿cierto? Vamos a ver el ejemplo. Pues mire, digamos que ponemos un sensor en una puerta, ¿sí o no? ¿Sí los ha visto alguna vez un sensor de puerta? ¿O nunca lo han visto? Por ejemplo, para una alarma, ¿cierto? Yo puedo poner un sensor en la puerta y un material ferroso en el marco. Cuando yo abro la puerta, entonces ese sensor me detecta que la puerta no está cerrada, ¿sí? Es un ejemplo. Abrir y cerrar un ejemplo. Entonces, suponemos que ubicamos un sensor en una puerta para detectar cuando la puerta está cerrada o cuando está abierta, ¿sí o no? ¿Qué tendríamos como señal resultante? ¿Sí? Tendríamos como señal resultante que a veces la puerta está on, ¿cierto? O a veces la puerta está off, o está abierta o está cerrada, ¿sí? Eso, en términos de señales,
conocemos como señal digital. O es 0 o es 1, ¿sí? Y a ese 1 lo llamamos on, o lo llamamos 1 lógico, o lo llamamos encendido, o lo llamamos cerrado, ¿sí? Y cuando está abierta, entonces lo llamamos 0, 0 lógico, ¿sí? O off, o apagado. Ahora, fíjense que si miramos con respecto al tiempo, ¿sí? Yo aquí tengo un valor, para cada tiempo hay un valor, miren. Tiempo, solo que es 1. Si voy aquí, el tiempo, el valor es 0. Si voy aquí, el tiempo es 1. Pero mire que no hay huecos. No hay huecos, ¿cierto? Si yo de pronto esta señal tuviera un hueco acá, yo diría que, uy, pasó derecho, ¿cierto? Pero en este caso no es. En este caso, para todo valor de tiempo tiene eje Y. Pero con respecto al ejemplo pasado, mire que ahora sí hay una gran diferencia con respecto al eje Y. Porque mire que los únicos valores que toma esta señal es o es 0, o es 1, perdón, o es 0. ¿Sí? No hay diagonales, la señal no cambia de esta forma, ¿cierto? No, la señal es cuadrada, o es 0 o es 1, ¿cierto? O sea que a diferencia de la señal anterior, aquí el tiempo es continuo, pero la amplitud es discreta. La amplitud solamente tiene dos valores, o es 0 o es 1. Y cuando tenemos el tiempo continuo y la amplitud discreta, nosotros decimos que la señal se llama digital. Y en este caso, solo en este caso la vamos a llamar binaria. ¿Por qué? Bi viene de eso, porque solamente tiene dos valores, o es 1 o es 0. ¿Listo? No todas las señales son digitales, son binarias. Mire que esta señal del ejemplo de aquí atrás no es una señal digital binaria, mire. Esta es digital porque tiene valores discretos en el eje Y, pero no es binaria porque no toma solo dos valores, toma 5 valores, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea que esta no es digital binaria, es solo digital. En cambio, en este caso, la que estamos viendo acá, esta sí es digital binaria, porque solamente toma dos valores. ¿Hasta ahí estamos, muchachos? Sí, Sí, profe. profe, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ok. Ahora veamos un ejemplo de una señal digital que no es binaria, sino que tiene varios valores. Esas señales se llaman digitales cuantificadas. Vamos a hacer el ejemplo de una persona, digamos, puede ser de ustedes mismos con respecto a la cantidad de hermanos que tienen. Por ejemplo, supongamos que usted nació en 1982, ¿cierto? Pero en 1982 usted nació y no tenía hermanos. O sea que tenía 0 hermanos, ¿cierto? Ok. Y resulta que en 1982, bueno, usted tenía 0 hermanos. Y en 1984, 2 años después, nació su primer hermano. O sea que usted ya tiene un hermano, ¿verdad? Aquí en 1984. Y usted duró 2 años feliz con su hermano, ¿sí? Y en el 86 nació otro hermano suyo, ¿cierto? O sea que del 86 para adelante usted tiene 2 hermanos, ¿sí o no? Y en el 88 usted nació otro hermano suyo, 3. Y hasta ahí llegó la familia, ¿cierto? O sea que de ahí para adelante usted tuvo 3 hermanos. Entonces la pregunta es que la conclusión es que los valores aquí son limitados. O es 0, o es 1, o es 2, o es 3. Usted no puede decir, por ejemplo, que en 1984 usted tenía medio hermano, ¿cierto? ¿Sí? O usted no puede decir que tiene, sí, yo tengo 1.5 hermanos. No. O sea, eso no se dice a no ser de que uno quiera ofender al hermano, ¿cierto? O usted no puede decir que yo tengo 2.8 hermanos, no. O usted tiene un hermano, o tiene 2 hermanos, o tiene 3 hermanos. Punto final. ¿Sí se entiende el concepto? ¿Sí? Muchachos.
Sí, señor. En mi caso, ¿no? ¿Sí? Eso, entonces usted no puede decir en ningún momento, ah, sí, yo en 1984 tenía 2.8 hermanos. No, eso usted no lo puede decir, ¿cierto? Usted solo puede decir que tenía 2 hermanos, o que tenía un hermano, o que tenía 3 hermanos. Entonces, en ese caso, esta señal que ustedes ven acá, que parece una escalera, se llama señal digital cuantificada, ¿sí? Entonces, la de atrás era una señal binaria, porque solamente tenía 2 valores, ¿verdad? O es 0 o es 1, ¿cierto? Pero en el caso de esta, que parece una escalerita, se llama señal digital cuantificada. Mire que no puede tomar cualquier valor en el eje Y, ¿sí? Aquí, usted dice acá, llega aquí, pero resulta que el valor de 1986 tiene que ser o 1 o 2, pero no puede ser 1.5, ¿cierto? Entonces o sea, digamos, uno no dice que tiene 1.5 hermanos. En ese caso, esas se llaman cuantificadas, ¿listo? Ok. En este caso, el tiempo es continuo y la amplitud es discreta. Solamente, ¿cómo sabemos que la amplitud es discreta? Porque solamente tiene unos pocos valores, ¿cierto? En este caso, 1, 0, perdón, 1, 2 y 3. O sea que la señal solo toma o 0, o 1, o 2, o 3. ¿Listo? Se llaman señales cuánticas. Ok. Ahora veamos un ejemplo de señal en tiempo discreto. Digamos que usted tiene una señal analógica como esta. Mira, esta de acá es una señal analógica, ¿sí? Porque mire que tiene todos los valores en el eje X, y para cada valor del eje X tengo un equivalente en el eje Y, ¿sí o no? Para cada valor en el eje X tengo un equivalente en el eje Y, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces esta es una señal analógica. Pero resulta que las señales analógicas, que casi todas las señales del mundo físico, o sea, las temperaturas, las velocidades, todo eso que está en el mundo físico, normalmente son continuas y analógicas, son como esta de acá, ¿sí? Pero usted, para dárselas a entender a la electrónica, ¿sí? Muchas veces toca convertirlas al lenguaje electrónico de las computadoras. Y el lenguaje electrónico de las computadoras, ellos no entienden así estos valores todos seguiditos. Si no entienden, si le damos el valor cada cierto tiempo. Por ejemplo, en este caso, miren, cojo el 0, miro qué valor están, y ese es el que emito. Cojo el 1, miro qué valor es, aquí, y este es el que coloco acá. Cojo el 2, qué valor hay acá, y ese es el que yo coloco acá. En el 3 hago un muestreo, ¿sí? Y ese es el que coloco acá. Entonces resulta que esta señal, si ustedes pueden ver, ¿qué pasó en 3.5? No hay nada, hay un vacío, ¿sí? Hay un vacío, no, la señal no existe en ese momento, solamente existe o en 0, o en 1, o en 2, o en 3. ¿Qué podemos concluir? Entonces, dicho proceso consiste en leer la señal cada cierto tiempo. Cada un segundo, mire, yo estoy leyendo la señal a ver a dónde está. Ese proceso se llama muestreo de una señal, ¿sí? Ahora, si observamos la señal muestreada, vemos que la señal solo existe para los tiempos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero para el tiempo 1.5, por ejemplo, miren, para el tiempo 1.5 la señal no existe, no hay nada. Para el tiempo 6.8, miren, aquí no hay nada. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuánto vale la señal. Quiere decir que la señal no es continua en el tiempo, ¿sí? La señal es discreta en el tiempo, ¿listo? Y este tipo de señales se conoce cuando es tiempo discreto y amplitud continua. Esa es la señal que conocemos como señal muestreada, ¿listo? Ese es un ejemplo de cuál,
la que vimos aquí atrás, aquí. Señal muestreada. Escoger y simplemente leer la señal cada cierto tiempo. Yo leo la señal en 0, en 1, en 2, en 3, en 4. Ah, ¿que qué pasó en 4, 5? No sé, hay un hueco. No sabemos qué hay ahí. ¿Correcto? Bueno. Fíjense que en estos casos, los intervalos de tiempo son siempre los mismos. Cada segundo aquí. Cada segundo leo, cada segundo leo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se llaman señales muestreadas, ¿listo? Estas señales muestreadas, esto pues pareciera ser un problema, ¿no? Ah, que cómo así que entonces, ¿qué pasa en 2.5? ¿Qué pasa en el tiempo 2.5? Nada. ¿No era que puedo mejorar esto? Entonces, ¿cómo se podría mejorar eso? Pues yo puedo simplemente asumir, podría asumir, por ejemplo, que entre 1 y 2 el valor es el mismo. ¿Sí? Entonces, asumo una línea recta aquí. Tan. En 2 ya cambia. Y entre 2 y 3 yo podría asumir también una línea recta. Y en 3 ya cambia. Y entre 3 y 4 y ya la volvería en tiempo continuo. ¿Sí? Pero eso es una mejora que habría que hacerla. ¿Qué la hacemos aquí, por ejemplo? Mire. Pues cuando uno muestra una señal como en este caso, mire, yo la muestré aquí en este tiempo, la muestré en este tiempo, la muestré en este tiempo, la muestré aquí, la muestré aquí, la muestré aquí, la muestré acá, ¿sí? Pero yo puedo decir que entre una muestra y otro voy a asumir una línea recta. Y eso es lo que pasa ahí. Pero la señal de tiempo discoetra de la diapositiva anterior tiene la desventaja que es una señal que solo existe para ciertos valores de tiempo. Una forma de arreglar esto es asumir que entre una muestra y otra la señal tiene el mismo valor. Entonces, en este caso, logramos una señal cuantificada o digitalizada o de valores discretos, pero continua en el tiempo. Es decir, mire, con esto me evité que en el tiempo yo tenga huecos. Yo ya no tengo hueco en el tiempo, mire. Si yo voy acá, tiene un valor en el eje Y. Si voy acá, perdón, me fue torcido ahí. Si voy acá, tiene también un valor en el eje Y. Ya no tiene huecos como acá, ¿no? Acá sí tenía huecos, miren. ¿Cierto? En este caso, cuando no tiene huecos, yo llamo que esa señal es una señal cuantificada. Fíjense que si el muestreo se hiciera cada vez más rápido, la señal puede ser muy parecida a la analógica. Mire que aquí el muestreo, usted lo está haciendo cada cuadrito de estos. Pero haga de cuenta que el cuadrito fuera cada vez más pequeño. Si el cuadrito fuera cada vez más pequeño, yo casi que le pegaría a todos los puntos, ¿sí? Y a pesar de que la señal sea así como cuadriculada, sería muy parecida a la analógica, ¿sí? Entonces mire por ejemplo el muestreo se hace más rápido. Entonces mire que la señal ya se parece un poquito más, ¿sí? Entonces mire que estas señales que son, por ejemplo, como la azul, que son las señales del mundo físico, en el computador terminan siendo esta roja, ¿sí? O en el controlador. Una gran aproximación, pero no exactamente igual. Entonces les pongo un ejemplo, la música, ¿sí? Cuando hablamos de la música, así como la escuchamos, usted tiene, por ejemplo, coge se pone al lado de un violín o algo así. Usted escucha la música pues la está escuchando de manera analógica. Pero cuando usted graba esa música en el celular, realmente eso se graba así como está aquí, muestreada, ¿sí? Entonces puede ser muy cercana, puede ser muy parecida a la real, pero nunca la real, ¿sí? O sea, la música digitalizada es una aproximación de la música real,
pero realmente no es nunca exacta. ¿Por qué? Porque está sometida a este muestreo o aproximación, ¿sí? Y esa es la razón por la cual también, digamos que una cosa es como ustedes me escucharían la voz en vivo y en directo, a como me la escuchan a través de internet, ¿cierto? En este caso, cuando el tiempo es continuo y la amplitud es discreta, mire que la amplitud es discreta porque también tiene cuadritos, ¿no? Solo toma los valores de los cuadritos. Es que hablamos de que la señal se llama señal cuantificada, señal digital cuantificada, ¿listo? Ok. Entonces, resumen, vea las señales que vimos. Señal analógica, ¿sí o no? Señal digital binaria, esta. ¿Esta qué es? Analógica. ¿Esta qué es? Cuantificada. ¿Esta qué es? Muestreada. ¿Sí? Y esta es, la azul es analógica y la digital es la cuantificada. La roja es la cuantificada. Las dos son señales en tiempo continuo. ¿Cuál es la única en todas estas gráficas donde el tiempo es discreto? ¿Quién me dice? Profe, ¿la muestreada o la muestreada? La muestra esa. Esta acá es la única donde el tiempo es discreto, porque mire que tiene huecos, la señal tiene huecos, mire. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, cuando hay huecos en el eje X, es que decimos que el tiempo es discreto. Entonces, ahí volvemos a lo mismo, vea. Finalmente, hay 4 tipos de señales, mire. La analógica, la digital binaria, la digital cuantificada, la muestreada y la señal digital en tiempo discreto. ¿Qué hay otras señales? Claro, hay otras señales. Mire, por ejemplo, esta de aquí arriba. Primera pregunta sobre esta. ¿Es una señal AC o es una señal DC? AC, profe. Profe, Hace, profe, AC. ¿Por qué es AC? porque es continua. El tiempo es continuo y lleva el mismo valor, pues, en el eje Y, en el eje Y. Acuérdate que AC o DC no tienen nada que ver con lo que hemos hablado, ¿no? AC o DC es un concepto mucho más anterior de las primeras clases. ¿Quién me dice cuándo es AC y cuándo es DC? Profe, AC es cuando está Les haciendo una pregunto. onda senoidal. No, señor, a ver. ¿AC cuándo sabemos que es AC? Cuando tiene valores en el eje Y positivos y negativos. En este caso, esta señal, ¿tiene valores en el eje Y positivos y negativos? Ah, no, profe, de ese porque todos los tienen positivos. Y pues en AC la señal varía, Exactamente. ¿no? Negativo y positivo, ya. La señal tendría que pasar este eje de acá, ¿no? Tendría que ser así, mire. ¿Sí? Y no está pasando. O sea que esta señal es DC, pilas. Pilas porque eso ya es Sí, profe, cuento tiene viejo, razón. ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces esta de acá sería DC, lo que pasa es que oscila, pero hay variables, hay señales DC que oscilan, no importa. Pero es AC solamente cuando pasa de positivo a negativo, ¿listo? Listo. Ahora, esta señal es de frecuencia variable o frecuencia constante. Es de constante, profe. Eso, porque todos los ciclos, mire, todos los ciclos son iguales, ¿no? Entonces la frecuencia es constante. Ahora, ¿es analógica o digital? Es analógica porque es continua en el tiempo y es continua en la amplitud. Entonces, continua en el tiempo y continua en la amplitud es una señal analógica. Ahora, ¿qué me dice de esta azul de acá? ¿La frecuencia es constante o variable?
Es variable, profe. Vea la frecuencia, Esa- aquí es más ancha, ya corta, y allá y más aquí angosta. vuelve a ser más ancha, eso. Entonces, esta es analógica de frecuencia variable. Ajá. Listo, ahora miremos esta roja de acá. ¿Por qué creen ustedes que se ve así como ese ruido, como esos piquitos de acá, arriba y abajo? Compañero, ¿Qué ¿usted cree está que se ve entendiendo eso? o eso el computador que yo estoy porque no estoy entendiendo nada? Compañero, yo creo que es tu computador porque nosotros estamos entendiendo. De todas maneras, le recomiendo que ahorita cuando le suba el video, para los que no escucharon bien, yo creo que en la grabación sí se escucha bien. ¿Listo? Entonces les recomiendo después revisar la grabación, ¿listo? Entonces les decía, vea, Pero esta, de igual, profe, vi la grabación, vi la grabación anterior y también se escuchaba entrecortado unos pedazos. ¿sí? Ah, profe, aunque sí, el compañero tiene razón. En la grabación que usted dijo anterior se escuchaba entrecortada así también el resto de la clase, profe. Entonces sí era, entonces seguro la clase anterior sí era internet. En esta de hoy creo que, estoy seguro que no es mi internet porque como unos sí me están escuchando y otros no. Entonces de pronto este video sí van a escuchar bien. ¿Listo? ¿Será que será? Bueno, entonces les preguntaba, ¿por qué cree que se ve esta especie de ruido ahí, como de alteración aquí? ¿A qué cree que se debe eso? ¿Ni idea? Listo. Entonces, vea estas señales así como usted la ve acá, o así como usted la ve acá, ¿sí? Esas son señales teóricas, de pronto salen de un software, pero ya cuando usted mide una señal real, eso no le sale así tan bonito, ¿sí? Le sale con una vaina que llama ruido electromagnético. Entonces, ese ruido, digamos que es debido a muchas cosas, pero además, a pesar de ver ese ruido, usted ahí muy bien alcanza a identificar que esta señal tiene solo dos valores, ¿sí, ¿sí o no? Sí, profe. Esta señal o es 6 o es... O sea que esta señal se ve que tiene solamente dos valores, pero en el tiempo continuo. O sea que esta es una señal de tiempo continuo y de amplitud discreta. Entonces, ¿cómo se llaman esas señales? Cuando toma solo dos valores. Es como binaria, ¿no? Señales digitales binarias. Eso, señales digital binaria, esa roja de acá. Sin embargo, la frecuencia de esa señal, ¿cómo es? ¿Es variable o es constante? Es variable. Profe, es variable igual. Es variable, mire. Aquí este ciclo está cortico, después más ancho, después más cortico, después más ancho. Entonces, esta de arriba se llama digital de frecuencia variable. La de acá abajo no se alcanza a ver muy bien la frecuencia, pero sí se alcanza a ver que tiene dos valores. O está aquí arriba o está aquí abajo. ¿Sí? Entonces son señales digitales ya reales. ¿Y qué otro tipo de señales? Miren esta señal de aquí arriba. Esta señal de aquí arriba, yo les casi siempre que dibujamos una señal digital de frecuencia variable, de frecuencia constante, la hemos dibujado así, ¿cierto? O sea, el ciclo de arriba sea igual al ciclo de abajo. ¿Sí? Cuadrada, exactamente cuadrada. Pero resulta que muchas señales podrían ser de frecuencia constante, pero el ciclo de arriba no es igual al ciclo de abajo, como en este caso, mire. Aquí el ciclo de arriba es un poquito más corto
y el ciclo de abajo es un poquito más largo. Pero si usted se pone a ver la señal completa empieza acá y termina acá. ¿Cómo es esa señal respecto a la siguiente? ¿Es igual o es diferente? Profe, es diferente, Mire, ¿no? a ver, este ciclo empezó acá y terminó acá. Este otro ciclo empezó acá y terminó acá. La pregunta es, ¿estos dos ciclos son iguales o son diferentes? Ah, profe, sí, son iguales. Son iguales. Y si usted mira el otro, ¿es igual o es diferente? Es igual también, profe. Es igual. Y el otro también es igual. O sea que esta señal es de frecuencia constante, pero el ancho del pulso es variable. Mire, el ancho aquí es más corto que el ancho acá. Y esas señales se conocen como PWM, ¿listo? PWM es un término que si quieren googleenlo, es una manera de controlar muchas cosas. Se controla velocidad, se controla... ¿Y qué es? Es cambiar el ancho del pulso sin cambiar la frecuencia. Mire esta, la de abajo. Empieza acá y termina acá. ¿Cómo es este ciclo respecto a este? ¿El periodo es el mismo o el periodo cambia? Mire, Profe, el periodo seguiría siendo el mismo, ¿no? el mismo, vea. Lo mismo acá, mire. El periodo es el mismo. Aquí el periodo es el mismo y el periodo es el mismo. Y a pesar de que el periodo es el mismo, el ancho del pulso es diferente, miren. Aquí el ancho es cortico, aquí es más grande. Entonces, esta señal sigue siendo de frecuencia constante, pero lo que cambia es el ancho del pulso. Y mire esta de abajo. Aquí empieza y aquí termina. Perdón. Aquí empieza y aquí termina. Aquí empieza y aquí termina. ¿Cómo es este periodo de abajo? ¿Igual o diferente al de arriba? Profe, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Sin embargo, el ancho del pulso es diferente. Este es más ancho, este es más delgado. Entonces, muchachos, hemos visto varias cosas hoy. Entonces, la frecuencia es el inverso del y es lo que demora, es decir, la cantidad de ciclos por segundo, así como el periodo es lo que se demora una onda en empezar y terminar. La onda puede ser del mismo periodo y sin embargo tener ancho del pulso diferente. ¿Sí? Son conceptos completamente distintos. Cuando la frecuencia es constante y el ancho del pulso es variable, se llama Profe, una señal PWM. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le escucho? voy a abandonar la clase porque la verdad no estoy entendiendo nada, se escucha muy entrecortado y a veces no se escucha. Bueno, entonces cuando le suba el video, dice a ver si se escucha mejor y me cuenta. ¿Listo? No entendí nada, profe. Pero le escribo por el chat. Escribo por el chat. Listo, ahí le escribí por el chat. Y cuando le suba el video, revisen si se escucha entrecortado o se escucha bien. Porque creo que algunos me están escuchando bien, entonces yo creo que el problema era del compañero. ¿Listo? Entonces, vamos a... ¿Sí? Que esas señales cuando el pulso es... Cuando el pulso es diferente, pero la frecuencia es la misma, se llama PWM. Y PWM significa pulse, P de pulse, pulse, ¿sí? W es de width, width significa ancho, ¿sí?
with, y M es de modulator, modulador, ¿sí? Entonces, una señal que cambie el ancho del pulso, pero no cambie su frecuencia, se llama PWM, que significa Pulse Width Modulator. Es decir, que modula el ancho del pulso, más la frecuencia no. ¿Listo? Entonces, otro tipo de señales. Entonces, vimos hoy muchas señales. Mire. Vimos las señales analógicas, las señales muestreadas, las señales digitales o cuantificadas y las señales digitales en tiempo discreto. Y aparte de eso, vimos señales con frecuencia constante, con frecuencia variable y con pulso variable. ¿Listo? Sí, es que todo eso es diferente. Y además de todo eso, también AC y DC es diferente también. ¿Listo? Pues todo eso empezamos a aclararlo. AC, cuándo es DC, cuándo es digital, cuándo es analógico, cuándo es muestreado, cuándo es cuantificado, cuándo es PWM, que cambia el ancho del pulso, cuándo es frecuencia variable y cuándo es frecuencia constante. La única manera de comprender todo esto es haciendo ejercicios. Entonces, bueno, por el problema que tuve con el internet, hoy no lancé a hacerles preguntas, pero entonces esta presentación, muchachos, se la voy a colgar en el Padlet para que le echen su revisadita, a lo mismo que la grabación de la clase, y el martes sí les hago preguntas de esto, ¿listo? Ejercicios, vayamos ya, ejercicios se los mando y la presentación se la mando ahora mismo, apenas la terminen, lo mismo que el video, para que los que no escucharon bien, entonces revisen a ver si el video de pronto se escucha mejor. Veamos, muchachos, ¿hay alguna pregunta? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, hasta allí. Sí, profe, así ¿Sí me están escuchando o no? ¿Cómo? Hasta allí vamos bien, Listo. profe. Entonces, así, muchachos. El martes. ¿Cómo? Que hasta allí vamos bien, profe. ¿Qué me decía? Hasta allí vamos bien. Ah, bueno, listo. Es como les digo, ya es hacer listo. Entonces, ya ahorita sería hacer ejercicios, pero se los envío el martes, que es por el problema del internet no alcance a mandar. Y lo que sí les envío ahora es la grabación y la presentación. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces que tengan buen fin por la tarde, ¿no? A la 1:30. ¿Listo? Listo, profe. Hasta luego, Listo. entonces. Bueno, Gracias. hasta luego. Ya terminamos la clase, entonces, profe, hasta ahí quedamos.